último porque como vamos a empatar y nos va a servir mucho para el tema de las finanzas. ¿Tú recuerdas lo que son las canastas básicas? Em, Esas son las que, bueno, tengo entendido que se miden mediante el indicador del IPC Sí, eso es una. y Son el dos canastas IPP, básicas. las Exacto, industriales y las familiares. ¿Sí? perfecto. Si yo veo el indicador de precios de la familiar, cuál es su indicador de inflación? El IPC. El IPC. Listo. Y si yo veo que esto va a ser muy común utilizar y van a ver lo importante que es el otro, ¿cómo se llama el otro indicador de la canasta industrial? El IPP. El IPP, perfecto. Listo, ahí estábamos más o menos. Gracias, Adelina. Bueno, profe. Bueno, entonces, la clase pasada les había hecho a ustedes, dejemos ahí, pero retomemos el tema del inglés. Yo sé que muchos de ustedes me dicen, pero es que el inglés, es que no me defiendo, no. Tanto en los negocios como en las finanzas internacionales pueden estar seguros ustedes que las lecturas, los documentos, los papeles que uno utiliza vienen en inglés en un 80-90%. Una cosa es la clase, pero otra cosa es la parte práctica de la clase. Yo les voy a pedir a favor que se aprendan estas palabras por el bien de ustedes, para que enriquezcan su conocimiento y después no se asusten cuando les diga, bueno, sácame un informe del Basic Food Basket. Wow, ¿qué es eso? Entonces, lo primero que vamos a decir es que las canastas básicas a nivel internacional, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, siempre van a hablar de Basic Basket. Las Basic Basket ya sabemos de qué tipo son. Adelina acaba de ilustrarnos perfectamente eso. Pero en las finanzas son muy importantes por muchas razones. Y les voy a dar una razón en particular. Y me ha pasado y por eso tengo que comentarlo de esa manera. A veces hacer un estudio de finanzas, de la potencialidad de un target, de un mercado, es muy costoso. O sea, el peso colombiano con respecto a un país desarrollado pues está muy devaluado. Pagar un estudio de mercado en un país desarrollado, si el mercado es muy bueno, eso vale mucha plata, mucho dinero. Solamente contratar una agencia puede valer entre 600.000 y 800.000 dólares para que haga un estudio. Entonces, lo que uno debe hacer para saber si hay un target, qué potencialidad tiene a nivel financiero, analicen las Basic Basket. ¿Por qué? Porque las Basic Basket me van a decir, mire, en Londres, entre el año 2018 y 19, o si quieren, porque estos datos ya están, o el primer semestre del 2020, la gente lo que más consume en Londres es ¡pum! Y le aparecen a uno los datos. Eso lo encuentra uno en internet. El Basic Basket de Londres, el Basic Basket inglés. Sea Family, sea Industrial Basket, ahí le va a salir. Y eso me va a permitir saber si el sector en que yo quiero engancharme con las finanzas, quiero hacer negocios, quiero interpretar financieramente, es el que está jalando la economía, porque ustedes bien saben que las Basic Basket es lo que más consumen las familias, pero también lo que más consumen las empresas. Importantísimo. De hecho, entre febrero del 2020 y julio del 2020, lo que más se está moviendo en materia de aviación es la aviación de tipo comercial. Eso me está diciendo a mí que posiblemente las finanzas y los negocios están en función del tema logístico hoy en día. De hecho, empresas como Airbus, como Boeing, que yo les decía a ustedes la clase pasada, son los que más producen aviones en el mundo, están adecuando sus aviones para carga comercial. Estamos hablando de un crecimiento entre el 70 y el 110% a nivel mundial. Entonces, el conocer estas canastas básicas me está diciendo, oiga, la gente lo que más está pidiendo por Amazon es tal cosa. No, la gente que está pidiendo más por Alibaba es tal cosa. ¿Alguien ha escuchado de la empresa Alibaba? Alibaba. ¿Alguien ha escuchado de esta empresa? Es como un mercado libre global. Sí. Paola, ¿qué más sabes de eso? Es por ahí. ¿Has No, escuchado el profe, nombre? pues la verdad solo he escuchado eso.
Bueno, Paola, pero escuchaste, sí, profe, yo iba por ahí, iba por la calle y de pronto cuando subí también me dijo, pilas con Alibaba. Sí, eso es. Paola, ¿has escuchado de Jack Ma? Jack No, Ma. señor, ese sí no. Ella llegó hasta Alibaba. El chisme estaba cuando ya estaban terminando Alibaba. Paola tiene razón. Alibaba es la competidora a nivel mundial de Amazon. Amazon le ha ido re bien, jóvenes. Se me han escuchado bien, pero Alibaba está disparado en el Asia. Lo que pasa es que el mercado de Asia son 1.800 millones de habitantes fácil. Que son los 1.400 de China, más o menos 400 de sus 14 fronteras, solamente contándolo así. Pues su fundador, Profe, sí, qué pena Gilbert, dime. interrumpirlo. No, dime. Es que me causó curiosidad eso, pero digamos es competencia directa, digamos, o sea, que si va a la par con él o es Claro, como claro, ellos, la por más ejemplo, cercana. te lo digo por experiencia, por ejemplo. Yo te agradezco más esa pregunta, más está buenísima, Gilbert, pero la próxima vez que se te olvide, levántame la mano, ¿listo? Gilbert, mira, Sí, profe, te lo digo por experiencia. Uno estando allá, eh, todo se negocia por Alibaba. Y es lo mismo, es un portal igualito al de Amazon. Entonces, eso salen N productos. Entonces, o vienen de Vietnam, o vienen hoy en día de Camboya, o vienen de la China, que eso es infinito, de Japón, de Corea, de Taiwán. Y lo mismo, ellos tienen su propio sistema de PayPay, pero con tarjeta propia, bueno, es igualito. Pero la cobertura y la confianza que tienen los chinos en Alibaba es infinita. Pues, ahora con la rivalidad que existe Gilbert con el tema de los americanos, se ha generado como una disputa y se ha levantado un nacionalismo en Estados Unidos con Amazon y en los países asiáticos, sobre todo los muy cercanos a la República Popular China, en favor de Alibaba. Esto lo fundó, jóvenes, un profesor. Él tiene una historia muy curiosa. Chama era un chino cuando murió Mao Zedong. Mao Zedong murió en el 76, 2 años después se cambió el modelo. Y este muchacho en ese momento, que no sabía hablar inglés, empezó a ver turistas cerca de los sitios icónicos de Beijing. El tipo no tenía ni idea de inglés, porque se den cuenta qué personaje es este. Y de hablar y de mostrarle a los turistas y por autoaprendizaje aprende inglés. Y con el poco inglés que aprendió, entre el 80 y 83, es rechazado muchas veces con las primeras multinacionales que llegaron de comida a Beijing en esa época, que fue Kentucky, que McDonald's, y lo rechazaron. Y él siempre cuenta eso. Y montó efectivamente este portal Gilbert y Jóvenes, que es Alibaba. Eso es una cosa fabulosa. Entonces, el cuento viene, Gilbert y Jóvenes, que siempre que quieran hacer un estudio de mercado para ver una potencialidad financiera y no haya plata, métanse con los Basic Basket de los países. Es la mejor solución. Y además es una fuente creíble. De eso, y ustedes ya saben, existe Basic Food Basket y Basket of Girls, si lo quieren llamar así. Esta sería algo así como la familiar, ¿sí? La primera sería algo así como la familiar y la segunda sería algo así como la industrial. Cuando yo hable de Basic Food Basket ya saben qué es, y si hablo de Basket Food Goods, ya les digo, estos indicadores que les estoy diciendo funcionan en todo el mundo. Cuando ustedes vayan a buscar y yo les pido hacer un estudio, búsquenlo en inglés. En inglés salen todos los datos que ustedes quieran, a veces en español uno no los consigue. Por supuesto, eh, el indicador de inflación de la primera canasta es el CPI, que nosotros conocemos como IPC, mientras que el segundo es el PPI, que nosotros le llamamos al revés, lo conocemos como IPP. Entonces ya eso también lo tenemos claro y lo podemos buscar en cualquier buscador. Listo. Bueno, aquí hay unos términos que tenemos que aprender a identificarlos, pero que adicionalmente tenemos que saber interpretar lo que está pasando en un país a nivel financiero, a nivel de la economía, cuando encontremos estos indicadores.
Y fíjense, todos ellos asociados a la inflación. La primera, la inflación afecta a las canastas básicas. Efectivamente, y ustedes ya lo saben, existe the food basket, existe the good basket. Y tanto una como otra toma en un periodo de tiempo el impacto de la inflación, tanto a nivel empresarial como a nivel familiar. Pero fíjense una cosa muy importante. Aquí empezamos a meternos en temas de negocios y finanzas. Si el PPI o el IPP, como le quieran decir, empieza a subir, es muy posible que ese coletazo desde los insumos a la empresa paguen finalmente esa inflación los consumidores y haga subir el IPC. Entonces, lo primero que hay que decir es que en las canastas básicas la relación suele ser que sí. IPP le pega o afecta el IPC. Es decir, los insumos, la canasta de insumos de Good Basket le afecta sus valores a la canasta familiar. Dicho de otra manera, jóvenes, espero que no se les olvide porque después les voy a pedir un análisis. Los países que en este 2020 y desde 2019 peor todavía, han visto crecer de manera importante su IPP o su PPI, es muy posible que en el mediano y corto plazo tengan problemas de inflación. Los países que desde el 2019 han tenido problemas con el IPP, o si lo quieren decir PPI, es muy posible que en el 2020 tengan problemas muy importantes en su IPC, o su CPI, como lo quieran decir. Entonces, chuleado esa primera explicación. Segundo, ¿qué es hiperinflación? Y si yo llego a un país con hiperinflación, ¿qué está pasando en ese país? A ver, preguntémosle a alguien a ver qué entiende por eso. Joven Diana Carolina, buenas noches. Diana, Diana, no vas a decir que otra vez se te dañó el micrófono. Diana Carolina, busquémosla por el chat, qué caramba. Busquémosla si alguien sabe de la suerte de la joven Diana Carolina Pechenblat. Diana Carolina, sí, Diana. Diana, para ti, ¿qué es hiperinflación? ¿Qué es hiperinflación? Bueno, es que Diana, Pues, hola, profe. Diana, sí es imposible que otra vez se le haya dañado. Cada vez le pregunto y pum, se saltan los cables. No, profe, no es que estoy intentando usar el computador, pero definitivamente no me toca en el celular. Bueno, Pues, Diana, no sé, espérate, perdona que te corte y te voy a contar algo. sí. Porque si no a mí se me olvida y entonces, porque no lo dijo. Esta semana la decana, eh, directamente la decana de administración, no sé, en contaduría, eh, me comentaba que si había personas que tuvieran problemas por computador, comentaran en sus programas. Entonces no sé si tú con tu decano quieres comentarle a ver si ellos a través de la universidad te prestan un computador, Diana, y te mejora ese tema. Pero tendrías que escribirle de hoy a mañana, escribirle y solicitarle y explicarle la situación. ¿Vale, Diana? Ah, bueno, profe, gracias. No, es que a veces me funciona bien, a veces no, profe. Pero es como el computador, pero no, yo tengo acá, pues, cómo solucionarlo, no es necesario, profe, pero muchas gracias. Vale, Diana. Ahí te dejo el tema y para todos en general. Diana, volvamos a lo nuestro. ¿Para ti qué es eso de hiperinflación? Pues no, Hiperinflación. yo lo tomo como que, digamos, como que la inflación del país está como, no sé, como que se duplica con respecto, o sea, como que no es normal, es algo Se enloqueció. que no es, exacto, que no es como viable para un país o algo así, no sé, lo tomo como así. ¿Tú crees, Diana, que un país con hiperinflación es bueno para las finanzas de ese país? ¿Tú qué crees?
Em, Cuando yo hablo de Pues yo no, finanzas, sí, yo hablo básicamente del mercado de capitales, que es el mercado bancario y no bancario. Entonces, ¿tú crees que esos dos mercados se afectan o no se afectan con una hiperinflación, por ejemplo? pues yo diría que sí, sí se afectan. No sé. ¿Cómo crees tú? Bueno, yo te doy un ejemplo. Imagínate que a ti te contratan, ustedes que todos están estudiando para ser contadores públicos y contadoras públicos, les mandan a hacer un país de estos, por ejemplo. Tristemente el ejemplo, y tú lo sabes, yo creo que es casi el único en el mundo, es Venezuela, con hiperinflación. ¿Cómo calculas tú un estado financiero con costos a valores de hoy si en un mes la inflación es más del 100%? ¿Cómo calculas eso? ¿Cómo calculas costos? ¿Cómo calcula utilidades, rentabilidades? ¿Es fácil o difícil calcular así? Pues digamos que no sé, ahorita como con el ejemplo de Venezuela se complica como un poquito más. Sí, digamos si el ejemplo sería como ese, porque obviamente como que se entrarían a comparar pues el manejo de los recursos y todo de los años anteriores, pensaría yo. Y proyectar unos costos, ustedes que manejan eso mucho Exacto. mejor que yo. Pues Ujú. imagínate, si uno sabe que la inflación promedio es 100, pues ¿cómo proyecta uno por encima del 100% costos a 2 meses? O la depreciación, o todo lo que Exacto. ustedes saben calcular mejor que yo. Entonces, la hiperinflación es muy mala, Diana Carolina y jóvenes, porque no permite generar escenarios a nivel de las finanzas. Es casi incalculable, pues yo sé que nadie tiene la bola de la imaginación del futuro, pero si hace uno puede generar proyecciones a través de las proyecciones de inflación del Banco Central de un país, pero con hiperinflación. Gracias, Diana. Bueno, Bueno, profe. ese fenómeno, Diana y jóvenes, lo estudió un profesor que tiene un apellido, pues el apellido no es como muy católico que digamos. El señor se llama James Kagan. James, profesor James Kagan. A finales de los 80 del siglo pasado, el tipo se metió en esa vaina y se dio cuenta que, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial hubo los casos más espantosos. Alemania, recuerdo que tuvo una hiperinflación como de 10 a la 14, una cosa así. En esos casos, el valor de dinero pues pierde el valor. O sea, vale más la tinta y el papel que el valor nominal del dinero, se llama eso. Es terrible, el poder adquisitivo desaparece. Eso por un lado. Por otro lado, la hiperinflación provoca, aparte de lo que le dije yo a Diana, que le toque a usted hacer una transacción con los bolsillos llenos para comprar un par de huevos, de billetes y monedas. Va a comprar un paquete de huevos, tiene que meterse billetes por donde le quepa para comprar huevos. Eso es muy peligroso y es muy tedioso una economía de esta naturaleza. Y en materia de finanzas, la fijación, por ejemplo, en el mercado bancario de variables como las tasas de interés o en el mercado no bancario, de los cálculos asociados con rentabilidades de las empresas es casi imposible. Entonces, tanto por el tema financiero como hasta psicológicamente, pues se genera una psicología de la inflación, eh, es un país muy inestable. James Kagan hacía un estudio, como decía ustedes, partió del estudio de la Primera Guerra Mundial y llegó a una conclusión, y es que un país con hiperinflación es una hiperinflación, significa una inflación de 3 dígitos, mínimo mensual, 3 dígitos. Y cuando yo hablo de 3 dígitos, es una inflación que por lo menos mensualmente es del 100%. Quiero decirles que la inflación se mide precisamente en las variaciones porcentuales de los precios. Porcentuales de los precios. Entonces la hiperinflación es primero, es una inflación mínima de 3 dígitos, es decir, tanto o por encima del 100% mensual. Y eso, como les dije, pues afecta la credibilidad, genera una inestabilidad, es imposible generar cálculos financieros de ningún tipo. Por otro lado, como les dije, hacer una transacción se vuelve costosa, tediosa. Ustedes recuerdan, eh, no hace poco cuando subíamos al Transmilenio, viendo subir venezolanos con unos fajos de billete vendiéndolos, regalándolos a lo que uno le diera, porque el dinero pierde su valor nominal, se llama eso. Entonces, eso es un problema muy grave. Entonces, hiperinflación
Ya sabemos qué implicaciones tiene desde el punto de vista de los negocios, de las finanzas internacionales y qué implica para la economía en general. Bueno, ahora vamos con la inflación controlada. Chuleado esto, chuleado esto. Vamos con la inflación controlada. Bueno, la inflación controlada, como su nombre lo dice, es una inflación que está prevista, que se anticipa en un rango de acción. Entonces, un país que tiene una inflación controlada es aquel que cumple con sus metas de inflación. Pero aquí quiero hacer claridad de una serie de términos para que me entiendan de aquí en adelante en análisis de entorno. Y yo les pregunto a ustedes, en política pública, ¿habrá alguna diferencia entre objetivos y metas? En política pública, ¿habrá alguna diferencia entre objetivos y metas? Pero démosle a alguien que caramba. Joven monitorea Juliana. Juliana, ¿tú qué crees? ¿Habrá alguna diferencia entre objetivos y metas en política pública? Juliana. Ya, profe. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Muy monitor aquí encima. Eso es, pero como si estuviéramos en una emisora aquí los dos hablando. Profe, pues que, o sea, desde lo que entiendo, un objetivo es a lo que se desea llegar, Ya, es mientras como un que una campo general meta, de enfoque. Listo. sí, mientras que una meta es como algo más específico, como más, como, como o sea, el objetivo es como algo muy general, ¿sí? Como muy amplio, mientras que una meta ya es algo muy específico. Pues Juan Juliana, casi le pega. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con la inflación controlada y las finanzas internacionales. Gracias, Juliana. Muy amable. Bueno, después de ese susto que le pegamos a la pobre Juliana, tampoco. Juliana y jóvenes, miren, cuando yo hablo de objetivos en política pública, son esos campos de acción generales. Juliana lo dijo, así es. Las metas es el elemento cuantitativo de los objetivos. Es más, se convierte en el indicador de gestión de los objetivos. Entonces yo puedo decir, el objetivo para el año 2021 para Colombia, y ojalá ustedes anoten algo que no sea igual a lo que diga el profe, el objetivo en materia de inflación para el 2021 es disminuir la inflación comparado con el 2020. El objetivo es disminuir la inflación comparado con el 2020. La meta, el 1.5%. Entonces, lo que estoy diciendo es, voy a disminuir la inflación, pero quiero apuntar en 1.5. ¿Cómo funciona esto en un país organizado, creíble? Porque esto es lo que genera credibilidad en las finanzas internacionales, que un país cumpla esto. Normalmente se manejan rangos. Entonces, lo que un país organizado dice, esto lo manejan los bancos centrales y ya les voy a explicar por qué. El Banco Central puede decir, la meta está como tope el 3%, disminuir el 3% de la inflación. Y como mínimo, mínimo el 1.5%. Este es como el límite hacia abajo y este es el límite hacia arriba. Entonces, aquí puede estar todos los rangos posibles. ¿Por qué sirven estos jóvenes para las finanzas internacionales y para cualquier negocio? Porque ustedes se meten a un banco central, que es el que debe manejar esto en un país creíble. En materia de finanzas internacionales debe ser el Banco Central, ya les voy a explicar por qué. Y uno busca metas de inflación para el 2021. Si le aparece algo así, ahora sí puedo yo hacer mis cálculos al 2021 en costos, en rentabilidades, porque yo ya sé que el escenario negativo es el 3%, pero el positivo es el 1.5%. Y yo ya puedo hacer escenarios y calcular mis estados financieros y, por supuesto, calcular mis finanzas, mis negocios, mis tasas de rentabilidad. Puedo saber inclusive los bancos en qué margen se pueden mover. ¿Por qué los bancos centrales manejan o deben manejar la inflación? Y es tan importante eso para las finanzas internacionales. Eso vamos a preguntarle aquí a alguien. Joven Carolicet Espinel, buenas noches.
Carol Lisset. Buenas noches, profe. Carol, dame la mano con eso a ver qué pasa, a ver hasta dónde llegamos. Profe, ¿cuál es la pregunta? Qué pena. Todavía no le he preguntado, pero prepárese. Ah, bueno. ¿Listo? Ahí va. Sí. ¿Qué es un banco central en un país cualquiera? Profe, pues es el banco, o sea, es el banco de Le un están país que se secreteando, pero no encarga de... importa. Eso es solidaridad. ¿Es el banco de qué, Carol? Secreteando, profe, si aquí estoy sola. Sería yo Estoy que le sola. secreteé. ¿Y entendió lo secreto que le dije? No, profe. Joven Carol, un banco central, jóvenes en general, es el banco de bancos. Es el banco más importante. Es el banco que maneja todas las tasas de interés, las señales. Eso vamos a analizarlo bastante. Todas las señales de credibilidad de la política monetaria de un país deben nacer de un banco central. Pero, joven Carlos, para que un banco central funcione de esa manera y sea creíble, debe ser independiente. ¿Qué significa eso? Que no lo deben manejar políticos, que no lo deben manejar los ministros, que no lo deben manejar el presidente o la presidenta. Porque cuando eso ocurre, ellos cogen esa plata o ese banco y lo ponen al servicio personal. Y hasta ahí dieron las finanzas internacionales de ese país. Entonces, primero, Carlos, Banco Central, Banco de Bancos. En Colombia, ¿cómo se llama el Banco Central, Carlos? Eso sí sabe Carlos, estoy seguro. El Banco de la República. El Banco de la República. Exacto. Carlos, fíjate que yo decía que no le puede pasar nada peor a un país que esto lo cojan los políticos. Voy a contar una historia real y que francamente no la entiendo. Ya les voy a decir por qué no la entiendo. No la entiendo por sus consecuencias, la entiendo por qué pasó, pero no por sus consecuencias. Joven Carlos, jóvenes, lo que voy a decir es verdad tal cual. La familia Kirchner en Argentina es una opinión personal del profe basado en resultados. No solamente dejó quebrada en Argentina, la dejó quebrada, sino que el tema del déficit fiscal asociado a la pérdida de muchísimo dinero pagado por los impuestos argentinos quedó sepultado con esta elección del presidente actual. Pero lo grave de eso no es caro. En los últimos 3 años, la señora Kirchner le pidió al presidente del Banco Central de Argentina, que se llama así el Banco Central, que le prestara una plata. Y el señor le dijo, mire, presidenta, me da pena con usted, pero si le llego a prestar esa plata, podemos generar inflación, porque esa plata no se puede poner a circular así nomás. Y lo segundo, tendré que prestarle también a otros políticos, seguramente a otras instituciones. El señor no quiso, Carol, y la presidenta lo destituyó. En consecuencia de eso, esta señora cogió parte de las reservas internacionales para pagar deudas y otras cosas que no sé hasta qué punto del Estado y personales. No sabría decir. Y desde entonces la credibilidad de las finanzas internacionales y la debilidad por la deuda de Argentina ha sido terrible. Cuando llega el presidente Macri, que venía de ser presidente de Boca Juniors, el tipo se da cuenta y lo que busca es pagar esas deudas y hacer una investigación fiscal inmenso. Y lo que no entiendo, Carlos, es que nuevamente los argentinos, tan inteligentes que son y tan leídos, hayan vuelto a elegir un adepto de la señora Kirchner. Y otra vez Argentina esté en problemas de credibilidad financiera. Creo que es, si no el peor país en América Latina o Sudamérica que tiene peores indicadores financieros en este momento, de los peores. De los peores. Carlos, ¿sí quedó entendido el ejemplo? Sí, profe, gracias. ¿Sí viste Sí, la profe, importancia de un banco central? sí, claro, profe. Pues, profe, yo no sabía eso, que era independiente de todas las, de la entidad pública, o sea, de los gobiernos. Carlos, ¿te imaginas en Colombia nosotros dejándole el Banco Central a los políticos? Las maravillas que hubieran hecho. Ustedes pueden revisar y pueden tener el dolor de cabeza que yo como ustedes tenemos de las cortes, de los magistrados de la corte, que eso es una pena realmente.
Pero lo que yo les puedo decir es a ustedes que desde 1923, que fue creado el Banco de la República de Colombia, nunca hemos tenido un problema de esta naturaleza. Y hemos tenido la cordura para escoger siempre personas que técnicamente sepan manejar el Banco Central. Y ustedes van a darse cuenta que salvo una crisis que hubo en el 81-82 por autopréstamos, nunca hemos tenido problemas con indicadores financieros internos. Así desbocamos. Entonces, retomo lo de inflación controlada. Karen, quien fija esas metas de inflación controlada, el Banco Central de los países. El Banco Central. Quien vigila que se cumpla es el Banco Central. Cuando esto funciona, un país en temas financieros, jóvenes, es un país creíble. Cuando los países, desde el Banco Central, fijan metas en materia de inflación y no se cumplen, tengan cuidado porque es un país, desde el punto de vista financiero, inestable. Entonces, inflación controlada es igual a inflación proyectada y cumplida. Si se fijan unas metas y se cumplen. Pueden ser un rango, puede ser lo que se llama una inflación puntual. Una inflación puntual es, por ejemplo, cuando uno dice meta para el 2020, entonces decimos 5.2% y se cumple el 5.2%. Eso es una inflación puntual, pero cuando yo hablo en el rango, es una inflación que se proyecta en medio de un límite superior e inferior. Pero igual es una inflación controlada o prevista. O algunos lo llaman anticipada, si lo quieren decir. Bueno, chuleado. Inflación de un dígito. ¿Qué será la inflación de un dígito? Preguntémosle a alguien que caramba. Paola Cataola, buenas noches. Paola. Paola Caterín Guzmán. Bueno, una llamada por ahí. Paola, ¿a qué te suena la inflación de un dígito? No sé, a que de pronto solamente sube, pues como su nombre lo indica, un dígito al año. ¿En qué rango estaría ese movimiento? ¿Entre el 0.1% y máximo cuánto? Si es de un dígito. Pues una unidad, ¿no? Piénsalo bien. Si es de un solo dígito, será mínimo 0.1, ¿cierto? Y máximo 9.9%. Eso, una inflación de un dígito. ¿Sí te quedó claro, Paola? Profe, es que se te escucha muy entrecortado, señor. Estaba diciendo y el 9.9%, porque si llega a 10 sería ya una inflación de dos dígitos. ¿Sí me escuchaste? Pues lo que me dices es que, o sea, está entre ese rango, ¿sí? Entre el 6.1 al 9.9, porque si se pasa del 9.9 ya sería de dos dígitos, ¿sí? 6.1 o 0.1. 0.1%. 0.1%. Si llega a 10 ya sería una inflación de dos dígitos. Tú misma, Paola, ¿tú crees más en un sistema financiero con una inflación de un dígito o de tres dígitos? ¿Y por qué? Pues ¿Qué te genera creería más confianza? la inflación de un dígito, porque si ya fuera de 3, pues sería una hiperinflación, ¿no? Tendría que ser una inflación descontrolada. En cambio, las inflaciones de un dígito, Paola, suelen ser inflaciones que están en el campo de la inflación controlada o prevista. O sea, es un país creíble. Es un país que me está dando señales creíbles en materia de las finanzas. Esa es la razón. Bueno, Paola. Ok, profe. Bueno, gracias, Paola. Listo. Estoy chuleado ya. Inflación de dos dígitos. Bueno, yo creo que esto ya quedó más fácil, pero preguntémosle a alguien más. Paula Camila Benavides, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Paula, ¿se le mide eso de dos dígitos? ¿Qué será entonces la inflación de dos dígitos? ¿Como entre qué y qué? Entre el 9.9 entre el No, 10%. no, no, porque desde que sea 9 es de un dígito o no. No, Mírala. digo, entre el 10%. Ah, entonces, entre el 10% y máximo ¿cuánto?
99.9. Exactamente. Creo que yo estaba 99.9%. mirando por internet y lo vi Sí. como también muy asociado a la inflación galopante. ¿Tiene que ver algo? Bueno, eso es un término más, perdóname la expresión, eso es un término como vulgar. Es decir, es un término que se ha metido en el léxico del común de la gente. En la rama de la economía, pues no tiene un piso, digamos, no tiene un asedero. No es algo que se contempla ni nunca se utiliza como término. En cambio, decir de una inflación creciente, pues les dio por ponerla galopante. Bueno, eso es un adjetivo, digamos. ¿De acuerdo? ¿Sí me Dale, profe. entendiste? Sí, señor. Vale, Paula, no se me vaya porque esto se pone bueno. A ver, Paula, ¿tú prefieres un país en materia de finanzas internacionales para invertir, para hacer negocios, para hacer estudios, con un inflacito o de 2 dígitos y por qué? Profe, yo pienso que sería mejor solo de un dígito, porque sería como más ajustable a la realidad, ¿no? O sea, pienso que si un país muestra una inflación muy grande, pues no sé, no puede que en algún momento se llegue a desbordar. Esa es una muy buena respuesta, Paula, porque fíjate que cuando es de un dígito, como lo vimos hace un rato, es mucho más predecible, es muy más controlable y es muy posible que se ajuste a las metas. Pero de un dígito para arriba, pues lo que tú acabas de decir es correcto y eso es como lo lee uno como inversionista muchas veces. Está al filo de navaja de pasar a una inflación de 3 dígitos. Así de sencillo. Y si quieres revisar, hasta los años 90 nosotros tuvimos inflación de 2 dígitos. Y eso nos hacía un poquito volátiles. O sea, el sistema monetario y el sistema financiero era muy volátil. Entre más alta sea la inflación, más difícil te va a quedar a ti proyectar las variables asociadas a la inflación, como las finanzas, todas las de las finanzas. Esa es la razón, Paola. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Vale, gracias, Paola. Chuleamos entonces, chuleamos eso ahí. Inflación espiral. ¿Y qué relación tendrá con las finanzas internacionales? Eso que está raro. Paula Camila Benavides, buenas noches. Paula, Paula Camila, caramba, tocó utilizar el chat, ¿qué le vamos a hacer? Si alguien sabe de la suerte, Paula Camila, mira que el profe la está buscando. Paula Camila Benavides, ¿qué pasaría con esa muchacha? Caramba, si alguien sabe, por favor, que el profe la está buscando. ¿Qué vaina con Paula Camila? Se nos fue. Bueno, muy bien. Nada que aparece Paula por ningún lado. Joven Gilbert Federico León, ¿me escuchas? Sí, señor. Gilbert, ¿a qué te suena eso la inflación espiral? Inflación espiral, profe. Sí. ¿Alguna vez lo había escuchado? Él está buscando por internet. Bueno, a ver, ¿qué encuentra hoy antes me cuenta? No, profe, no. No estaba haciendo otra cosa con el mouse, pero no estaba buscando. Inflación espiral es como constante, ¿será? Pues una espiral es... Mira lo que estoy dibujando. No sé si lo estás viendo. Sí, ¿Lo estás viendo? Sí, como un círculo. ¿Está parando o es continuo? Es continuo. Exacto. O sea, es una inflación que siempre va en aumento, por así decirlo. O que es continua. Vamos a dar un ejemplo. Yo te ayudo, bueno. Bueno. Y vamos a analizar, Gilbert, además, si eso le conviene o no a una persona que le gusta las finanzas internacionales o que debe tener cuidado si llega a un país con esto. Nuevamente, aunque ustedes no me crean, el ejemplo es Argentina. Esta vez, en la época de finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Estaba el presidente Carlos Menem. Y Gilbert y jóvenes, la inflación espiral tiene un problema, Gilbert. Y es que tiene mucho componente psicológico. Vamos a ver. En Argentina, jóvenes tienen por costumbre desayunar con pan croissant.
pan croissant. Bueno, ese es su desayuno, les fascina eso. Y digamos que aquí son las 8 de la mañana de un día X. 8 de la mañana. Y esta inflación o este precio que voy a poner acá, que le van a cobrar, a ver si me acuerdo cómo es que es el ISO 4217, por favor verifiquen si es ese, el del peso argentino es ARS, si no estoy mal. Pero si estoy mal, por favor me corrigen, por favor. Digamos Está que bien. está... ¿Sí está bien? Gracias, Carol. Ya estaba yo diciendo, uy, qué oso con estos muchachos y haciendo las vainas mal ahí. Estaba efectivamente a 800 y eran las 8 de la mañana. Perfecto. Bueno. Ahora, ese mismo corazón, ese mismo día, ya está. Y la hora es las 12:30 p.m. 12:30 p.m. Y a la noche, ese mismo corazón, ese mismo, ya está valiendo 1000 ARS. 1000 ARS. Y son las 8 p.m. 8 p.m. de la noche. Es decir, en un solo día, si ustedes se dan cuenta, en un solo día mínimo, la inflación cambia 3 veces. Pero, ¿qué hace que la inflación sea espiral? ¿Qué hace que esto se genere psicológico? ¿Qué lo alimenta además? Y ustedes me recuerdan lo que hizo Chávez recién subido al poder a Venezuela. ¿Alguien recuerda en qué año Chávez subió al poder? 1999, finales del 99. Y al otro año pues hizo algo que fue típico de él, ¿no? Decir a la gente, no, el típico comentario populista, no, ustedes no están recibiendo salarios, hay que subirle muchísimo. 24% le subió. Mientras que los medios de pago, por decir algo, habían crecido 3-4%. Dicho de otra manera, si una economía recibe mucho más de liquidez de lo que está creciendo o lo que está pidiendo, eso se genera inflación. En Argentina pasó lo mismo en esa época. No solamente los precios cambiaron 3 veces al día, o sea, una inflación espiral, sino que la manera de alimentar esto es subir todos los días o subir 2 o 3 días después el salario. Y para subir el salario es porque el gobierno está inyectando dinero y está inyectando dinero y está subiéndole y subiéndole a los salarios. Si no, no se puede lograr esto. Lo que sucede es que cuando la gente ya se acostumbra, dice, no, si todos los días yo le subo al mediodía y le subo por la noche, ¿qué problema para que esto se estabilice? Entonces, la inflación espiral es una inflación que tiene un gran componente psicológico, en la medida en que las personas ya se acostumbran diariamente a subirle mínimo 2 o 3 veces al día el precio, y cuyo alimento es la subida continua y sin ningún tipo de criterio de los salarios por parte del Estado. O sea, el salario mínimo, lo que importa es el populismo, lo que importa es si a la gente se le va a subir, pero ¿sirve o no sirve? No sé, súbanle. Y eso genera inflación, inflación. Y por supuesto pasa lo que pasa en Venezuela. En Venezuela le pueden subir a ustedes el 35% y la inflación fácilmente ese mes puede ser del 150%. Es decir, tuvo una pérdida adquisitiva más o menos del 115%, a pesar de que le subieron el 150%. Bueno, entonces, esa inflación espiral es muy peligrosa para el ambiente de los negocios. Ya les di el caso de Argentina a finales de los 80, que también tiene que ver con un componente de inflación espiral, donde el hecho de que Maduro aumente de manera populista las redes monetarias hace que cada vez la inflación aumente y aumente y aumente y la gente diariamente le suba 2 o 3 veces al día los precios. Joven Gilbert Federico. Gilbert. Joven Profe, Gilbert. se está profe. escuchando como Profe, entrecortado. se está escuchando entrecortado. Sí, profe. Ay, caramba. Pero me alcanzaron a entender el ejemplo o lo repito. Profe, yo no. Yo
yo tampoco alcancé a escuchar mucho. Oh, no. Bueno, no importa, no se preocupe. Eso no es, digamos que eso no es error ni de su profesor ni de ustedes, que ustedes saben que hasta ahora, si el internet está muy utilizado, pues pasa lo que nos acaba de pasar. No se preocupen, yo lo vuelvo a explicar. Ya sabemos que en una inflexión espiral, que le estaba diciendo yo a Gilbert, nunca termina, eso es infinito. Pero en términos de inflación significa que la inflación cambie 2, 3 veces al día. Dimos el ejemplo del croissant, donde en un día cambió 3 veces. Pasó entre las 8 de la mañana y las 12:30 de 800 a 900 ARS y entre 12:30 y 8 de la noche a 1000 ARS. 3 veces. ¿Qué hace que esto pase? Normalmente lo que sucede es que psicológicamente las personas se acostumbran. Ya dicen, no, todos estamos cambiando 3 veces al día los precios, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Entonces los comerciantes, las empresas, los supermercados suben 2, 3 veces al día los precios. Ahora, ¿qué hace que se alimente, que haya dinero para pagar eso? Que se incrementen los salarios de una forma irresponsable o populista. ¿Cuál es el referente para saber que un salario es subido de esa manera, de una manera populista? Decirle a la gente, ustedes están tratando mal los empresarios, súbale 20, 40, 50. Normalmente, aunque eso lo vamos a ver más adelante, el crecimiento de los billetes y monedas se debe hacer mínimo en función del GDP, que ustedes ya saben qué es. Si el GDP de un país crece el 5%, los medios de pago deben crecer por lo menos un 5%. ¿Por qué? Porque es lo que está pidiendo la economía. Si el GDP crece el 5% y ustedes le suben el salario el 30%, ese 25% se va a traducir en inflación. Se los puedo asegurar. Así empezó Venezuela. Así empezó con estos cuantos de Chávez de subir el 20, 30, 40. ¿Por qué? Porque sí. Sin ningún tipo de referente, sin saber qué estaba pidiendo la economía realmente. Y fíjense ustedes en qué situación está hoy en día. Entonces, nuevamente, psicológicamente la gente se acostumbra, pero se alimenta con la subida desproporcionada por encima de las necesidades del GDP de los medios de pago a través de salarios. Entonces, todos los días sale un decreto y dice, no, subamos el 30, 40% a los salarios de las personas. No sé si con esta explicación ya quedó claro lo que es una inflación espiral. Juan Gilbert. Gilbert. Sí, profe. ¿Sí quedó claro? Sí. Listo. Sí, señor. Entonces ya vimos que la inflación espiral, Gilbert, los salarios que ustedes saben que en inglés, ya les he explicado otro día, se escriben con W words, se incrementan diariamente, día a día, pero esto se Por lo alimenta menos 2 veces al día, ¿sí? porque por lo general y lo que pasó en Argentina, en esa época, Gilbert, al día siguiente el pobre empresario le tocaba renegociar o decirle a los trabajadores cuánto les había incrementado el salario. Y él ajustaba eso con las primeras horas del día al vender los productos. Pues si le subían a usted el 5% mínimo, el pan al otro día subía el 5%. Y esto se alimenta, Gilbert, a través de la subida desproporcionada del salario básico. Salario básico diario. Diario. Bueno, en el caso de Venezuela era mensual, pero por supuesto ese señor subía 30, 40%, todo el mundo feliz y resulta que la inflación, ustedes subían el 40% el salario y la inflación llegaba al 100%. Ese 60% era una pérdida de poder adquisitivo en realidad. Bueno, entonces chuleado. Inflación espiral, deflación o inflación negativa, ¿qué será eso? Deflación o inflación negativa. Hablemos con otra persona, que caramba, alguien que no haya hablado. Juan Geraldine Mendoza, ¿me escucha? Sí, señor. Geraldine, aquí te suena eso de deflación, que es lo mismo que decir inflación negativa. Pues creería que es como la disminución de los precios, Exactamente. haciendo como, es que no sé cómo sea lo contrario a la devaluación, No, pero creería, Geraldine, te corrijo en esto. Cuando hables de evaluación, estamos hablando de tipo de cambio. Aquí es pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Listo?
Pues Sí, cuando me señor. hables de evaluación o reevaluación, es tipo de cambio en las finanzas internacionales. Pero cuando me hables de pérdida de poder adquisitivo, me estás hablando de una situación con los precios. Fíjate que tú estuviste muy cerca. Cuando yo hablo de inflación, recuerda que decíamos que es el incremento proporcional de los precios en un periodo determinado en un sitio. Listo. Deflación, Geraldine, es la caída continua de los precios en un periodo determinado en un sitio. La caída porcentual de los precios. Uno diría que eso es bueno, de pronto. Vamos a ver si eso es bueno. Geraldine, ¿sí te quedó claro? Sí, señor. Vale. Geraldine, una pregunta. ¿A ti te invitan a hacer un estudio en un país X y encuentras que en los 2 últimos años ha habido no una inflación, sino una deflación o inflación negativa? Tú te quedarías con esa, tú dirías, uy, eso sí que es bueno ese país. Uy, qué chévere ese país, imagínese, ya no hay inflación, sino deflación. ¿Tú pensarías eso o dirías, un momentico, miremos cuál es la causa? Pues yo creería que ahí sería mejor primero investigar y de pronto revisar cuáles podrían ser las causas de esa deflación a futuro. Perfecto. Porque no creas que mucha gente se deja llevar por esas deflaciones y mira lo que puede pasar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan ya hace unos años que habían dicho que la vivienda iba a cerrar o que se iba a quebrar, no sé. En todo caso, la gente se fue a hacer cola y retiró la plata. Eso fue un despelote terrible porque el banco no tiene toda la plata siempre. Cuando hay una deflación, Geraldine, puede haber un problema en el cual la gente esté asustada y no esté gastando. O porque, como está pasando hoy en día en algunos mercados, no hay con qué. Entonces, una deflación me puede decir, hay falta de medios de pago o hay falta de confianza en el consumo. Si hay falta de medios de pago, la gente está metiendo la plata en el colchón, ni siquiera en los bancos. Y si hay desconfianza, que puede ser un efecto del anterior, es porque la gente quiere guardar su platica porque sabe que en el futuro inmediato puede perder el trabajo, pueden bajarle los ingresos, puede seguir el COVID-19. Eso puede provocar una deflación o inflación negativa. Entonces, ojo, puede ser una trampa. Puede ser una trampa esa deflación. No se dejen llevar. Como puede ser bueno. Ya vamos a ver el caso de Japón, por ejemplo. ¿Geraldine, sí te quedó claro? Sí, profe. Vale, Profe, gracias, Geraldine. Sí, Carol. profe, yo decía, bueno, no sé, yo una vez escuché que, bueno, hubo un país donde Sí, había una inflación, ¿qué? De deflación sí. y, digamos, habían empresas donde dependían principalmente por, digamos, las materias primas, a otros países donde había hiperinflación. Entonces, digamos, todas esas empresas se van para la quiebra. O sea, digamos, donde está la deflación. ¿Sí Carol, me tocaría entiendes? estudiar claro, tocaría estudiar el caso en particular, ¿no? Porque, a ver, un negocio, por ejemplo, con un país que tenga hiperinflación, peligroso hacerlo. Sí, claro. Porque ya de por sí me está diciendo que ese país está inestable económicamente, o socialmente o políticamente. Porque fíjate que si uno analiza de fondo lo que pasó en Argentina y pasó en Venezuela recientemente, pues comparado con Argentina, es un problema puramente social, donde una persona sube al poder no estaba preparada. Y él creyó que subiéndole los salarios de una manera loca a la gente se dejó llevar por ese espejismo. Entonces, ojo, porque lo primero es que no recomendaría yo que ustedes hicieran negocios con un país como este. O sea, la inestabilidad y la falta de explicación en el corto y largo plazo de lo que está pasando sería terrible. No sé si todos me están escuchando porque veo que otra vez hay problemas de señal. ¿Me confirman si me están escuchando? Yo te escucho bien, profe. Ah, bueno. No, desde que Geraldine me escucha bien, eso no hay problema. Bueno, ¿alguien más me escucha bien aparte de Geraldine? A ver, María Camila. María Camila, ¿me estás escuchando bien?
Se entrecorta raro, la verdad. Paula Caterín, ¿me estás escuchando bien? No, te escucha. Bueno, voy a tratar de hablar despacio. Lo que sucede es que, bueno, fíjense que hay personas que me están escuchando bien y otras no tan bien. Eh, ya les dije, esto no es culpa realmente, yo no le echo la culpa a nadie, porque ¿para qué? A esta hora mucha gente está utilizando el internet y ustedes saben que eso es como una autopista y esta autopista está saturada a esta hora. Entonces la voz IP sí, se daña. Entonces vamos a tener paciencia y si hay algo que no entienden me levantan la mano y me preguntan, profe, no escuché, profe, no entendí, no hay problema, yo explico otra vez. Bueno, entonces lo que te estaba diciendo efectivamente es que eso depende mucho de un país de esos, pero yo no me metería con un país así, se lo digo francamente. Ya, para mí eso sería un mal indicador inclusive de credibilidad de pago. ¿Cómo me pagan a mí unas personas que están en hiperinflación? Imposible. Bueno, parece que momentáneamente tenemos otra vez un pequeño problema. Algunas personas de pronto me están escuchando bien, otras menos bien. Ya, creo que recobré el sonido. Bueno, esa es la deflación. Entonces, la respuesta a la deflación es, ojo, me voy a averiguar cuál es el origen, qué está pasando ahí. No me puedo dejar llevar por, uy, qué chévere un país con deflación. No, de pronto la gente está asustada y no está gastando. De pronto el presente está muy mal y la gente está guardando para el futuro. De pronto no hay medios de pago. No sé, se puede haber perdido el dinero en los bancos. Bueno, Profe, chuleado. Sí, claro. tengo una pregunta. Profe, digamos países donde, no sé, un periodo de 5 años, los precios se mantienen. Hay que, o sea, ¿cómo se Sí, llamaría? O, eso se llama un estancamiento o una estabilidad de precios. También hay que hacer la lectura que te acabo de decir. No es suficiente con los indicadores de un año al otro. Hay que ver cuál es el origen, Carlos. Porque puede ser un caso muy parecido a la deflación, ¿no? ¿Cómo? Puede ser un país que es muy cuidadoso. Yo de ti lo primero que haría en un caso de esos es revisar cuáles fueron las metas que se fijaron para ese año. De pronto se están cumpliendo y de pronto ellos dijeron, este año va a ser la inflación que el año pasado, igual 3.5 y este año es 3.5. Entonces tú dirás, ah, no, aquí se cumplieron con las metas de inflación. ¿De acuerdo, Karen? O sea, cada caso, Carol, hay que tener cuidado y analizarlo y ver los vale, diferentes indicadores, pero siempre acude de primeras a los indicadores que da el Banco Central y que tenía proyectado para ese año el Banco Central. Eso es lo que yo les vale. recomiendo siempre. Bueno, ahora vamos con la inflación importada. ¿Qué es eso de importar una inflación? ¿Importar una importada inflación? Joven Juan Camilo González, ¿me escucha? Juan Camilo González. Caramba, no sé. Yo a veces hablo y las personas no aparecen tan raro. A ver, llamémoslo a ver qué pasó, Juan Camilo. ¿Ya alguien sabe, Juan Camilo? ¿Qué profe le está buscando en clase? Juan Camilo. Caramba, tan raro, no aparece en clase, Juan Camilo. A ver, no sé, de pronto si alguien sabe, por favor dígale que el profe lo está buscando, qué pena. Listo. Entonces, vamos de abajo para arriba otra vez. Joven Gilbert Federico, ¿me escucha? ¿Gilbert? Caramba, ¿qué estará pasando con los muchachos del Sí, curso? sí, señor, profe. Yo ya iba a Sí, profe, mandar me aquí escucho. un mensaje como a Camilo. Yo dije, ¿y esto sería que se perdieron los dos? Tan raro. Gilbert. Profe, Juan creo que tiene problemas de internet, me escribió hace como 15 minutos, pero ya no le llegan ni los mensajes, entonces debe ser que no se puede Ah, conectar. no, pues todo mejor dicho. Quedó cortado, quedó salido. Pero cuénteme, Bueno, profe. joven Gilbert, ¿cómo será eso de una inflación importada? ¿A qué le suena eso? ¿Uno puede importar inflación? Pues importada es que no es del país, o sea, que Ah, viene de afuera. eh, es por ahí, es por ahí. A ver, deme un ejemplo, ¿cómo sería eso? A ver, yo le ayudo un poquito. ¿Será que si yo traigo gasolina muy costosa, estoy importando inflación? Sí, Claro que sí. ¿Y cómo analizo eso? Fíjate lo importante del IPP. Fíjate la importancia del IPP. Hay muchos insumos, Gilbert,
jóvenes, muchos insumos, que por capricho, porque no hay otra posibilidad, porque no hay otro país, porque no hay otro proveedor en el corto plazo, que de pronto vienen países con inflaciones más altas que las colombianas. Pues Colombia tiene una inflación del 5 y en el país del 10% de 2 dígitos. Pero porque no busque otro proveedor, porque no tengo en el corto plazo cómo solucionar eso, me toca comprarle ese producto más costoso. Ojo, pero es el IPP, Gilbert, es el IPP. Si me toca comprarlo más costoso, cada vez más con inflación mucho más alta, ese IPP me termina afectando el IPC. Sí, pues ¿Por sí. qué? A ver, deme un No, ejemplo. no, la verdad, ahí sí no entendí la pregunta, profe. ¿Me podría repetir? Gilbert, ¿cuál es el IPC? El- ¿Cuál es el IPC? Bueno, vamos a buscar ayuda porque hay sí graves. A ver, Paula Camila Benavides, ¿me escuchas? Paula Camila. Tan raro esa Paula. A ver, aquí dice. Claro, Gilbert, aquí le escucho. Paula Camila, ¿me escucha? Paula Camila Benavides. No, esta muchacha estuvo perdida toda la clase. ¿Qué sería? No, No, profe, volvíla. qué pena, es que a veces como que hablo y no me escucho. Pero a ver, ensaye, porque ahora sí le estoy escuchando. Sí, profe, el IPC tengo entendido que es como el índice de los precios, ¿no? Claro, El claro. estándar Pero que debe fíjate, tener. Entonces, digamos, cierta cosa tiene como el estándar de lo que vale en el comercio. pero miren la pregunta, Paula. Sí, Estamos señor. hablando de la inflación importada y de aquí tenemos que llegar hasta las finanzas, porque estamos haciendo análisis de entorno asociado a las finanzas. De esto que estamos haciendo, tenemos que pegarle a las finanzas como hemos hecho con todos los otros temas. Ya entendimos lo que es, Paula, la inflación importada, es decir, traemos productos mucho con inflación más alta que la colombiana. Sí, señor. Yo le estaba preguntando a Gilbert, ¿será que esa inflación importada que afecta el IPP, que ya sabemos que es, puede afectar ese IPP si sube al IPC? Pues yo pienso que sí. Un ejemplo, a ver. Pues es que digamos al momento, digamos, ¿Qué es el IPP, Paula? Perdón que te corte. ¿Qué es el IPP? profesor ahorita lo explicaba y decía que el IPP era el índice de precios del productor. Exacto. O sea, piensa en una canasta básica que tienen todos los empresarios de insumos. Sí, Lo señor. que más consumen en la zona industrial de Bogotá. Piensa en insumos. ¿Listo? Bueno. Ok. Resulta que un insumo de estos se escaseó y no hay cómo sustituirlo y le toca a uno buscar un proveedor en Brasil. Es el único que me vende a mí ese producto. Y me toca adquirirlo a ese precio que es un precio más alto o con inflación más alta que la colombiana. ¿De acuerdo? Sí, señor. Paula, ese producto, tú eres empresaria y ustedes manejan la parte contable mejor que yo. Ustedes manejan un sistema contable donde el primero producto en llegar es el primero en gastar, o sea, el primero en introducir en el sistema contable. Es que esa subida del IPP, el empresario se lo ajusta o se lo casca al consumidor o dice, no, yo asumo ese incremento de la inflación No, por insumos. ¿Qué hace? digamos, profe, yo trabajo en una importadora, ¿sí? Eso. Cuando nosotros traemos mercancía, digamos, ahorita que subió mucho el dólar, entonces Ujú, se vio afectado en este caso el IPP, porque ujú. obviamente al costear la mercancía, nosotros vimos que no podíamos vender la mercancía a como se vendía de principios de año, Claro, entonces aumentó claro. entre un 5 a un 10%, entonces Sí, un sí, sí, sí. empresario no va a perder nunca, entonces pues Ajá. obviamente le va a afectar al consumidor y va a afectar como la familiar, el IPC, y se va a ver afectado, entonces va a tener que invertir más el consumidor y pues eso para que no se vea afectado el que lo ofrece, el empresario. Paula, Paula, vamos a darle nombres a esto. ¿Qué tipo de productos importan ustedes? Ferretería. Ferretería, listo. Bueno, háblame de una materia prima de las que importan, que sea materia prima, o sea, que hace parte de un proceso final. No, es que nosotros, digamos, importamos ya el producto hecho. Ah, bueno, listo, una herramienta. ¿Cuál herramienta? Que tenga que ver con la construcción, por ejemplo.
Digamos, motores. Motores, listo. Motores, por ejemplo, que se aplican ¿para qué? Digamos, los motores de gasolina se le ensamblan a las mezcladoras que se Eso, fabrican acá en Colombia. perfecto, exacto. Entonces, mira, ya nos acabas de explicar lo que está pasando, que es tal cual, ese es el mejor ejemplo. En pleno COVID-19, el dólar se nos disparó. Pasamos más o menos de unos 3.500 a unos 3.800, 700. Listo. Importamos esos motores, nos tocó pagarlo con nuevo dólar. Eso es inflación importada. Fíjate, traen esos motores y se lo dan a la mezcladora. Sí, En alguna parte de la cadena de valor de la construcción, esa subida de los motores va a afectar el precio final de la vivienda o de la casa o el apartamento que están construyendo. sí, claro, porque va a aumentar Claro, entonces así es mismo. exactamente. En ese momento, Paula, jóvenes, ha sucedido un fenómeno de inflación importada por cuenta de motores que no se producen acá, que tocaba comprarlos para esos servicios que está diciendo Paula, y que el empresario que no va a perder finalmente y sabe que va a recuperar eso, se lo va, perdóname la expresión, se lo va a clavar al pobre comprador de la vivienda y le va a subir un poquito más a la vivienda. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Eso. Paula, gracias. Vale, pues qué pena la Listo. demora. No, chuleado, chuleado, Paula, entendimos ya. Gracias a ti entendimos la inflación importada. Gracias, Paula. Eso, Paula nos ayudó hartísimo. Bueno, jóvenes, yo les voy a pedir un favor. Desafortunadamente, y ustedes lo saben mejor que yo, este caso de Venezuela sí que nos tiene a todos por todos lados golpeados. Un día Dios nos ayudará con esa situación. Lo grave es que haya gente que esté proponiendo que nuevamente apliquemos ese modelo aquí en Colombia. Eso es inentendible, pero bueno, eso es discusión de otra clase. Yo les estoy mandando en este momento por el chat, joven Juan Camilo, les estoy mandando la dirección de esta lectura. Por favor, obligatorio hacérsela. Por favor. Por favor. Si ese tema asociado a, bueno, un reportaje de CNN no alcanzó, véanse este video. Véanse. Y vamos a entender un poquito cómo la inflación importada, la hiperinflación, todos los males de la inflación se están viviendo y afectando al sistema financiero venezolano. Todos, todos los que yo dije, todos. Bueno, listo. Entonces, sigamos. A ver, veamos acá qué dice. Ya dijimos, inflación negativa. Algunos dicen, ojo cuando la inflación sea negativa. No se confíen, nos lo decía Karen o Paula. Puede ser una trampa. Yo, ustedes, creo que me decía, pueden ser que ustedes crean que eso es una buena situación. Hay que ver el origen. Yo les diría, como dijo Geraldine, revisen los indicadores que previamente estableció el Banco Central de ese país. Ahí es donde yo voy a saber si las cosas están haciendo bien o mal. Y que el Banco Central sea independiente. Fíjense lo que les dije de Argentina, que eso terminó muy mal además. Otro tema, pero reclave a los negocios internacionales asociados con la inflación. El costo de oportunidad. No, si eso sí no nos podemos ir. Para ustedes, ¿qué es el costo de oportunidad? A ver, Juan Camilo, ya que volvió. Juan Camilo, ¿me escucha? No, así que otra vez yo le pregunto y otra vez se me Sí, fue. señor profe. Camilo, no, imposible. Gilbert estaba sufriendo. Dijo, no, pero ¿cómo? Juan Camilo, él vive pegado. Ya Eso hasta él ahorita me aprende que da escucha. miedo, dijo Gilbert. Bueno. Juan Camilo, ¿a qué te suena el Señor, costo de oportunidad? profe, pues digamos que cuando uno tiene, digamos, dos oportunidades de negocio, el costo de oportunidad sería lo que se dejó de escoger o lo que dejamos de lado al tomar una decisión. A ver, dame un ejemplo. Es por ahí, pero dame un ejemplo. Pues digamos que quiero abrir un CDT y tengo la opción de dos bancos. Ya. ¿Sí? Y digamos, ambos me ofrecen rentabilidades diferentes. Pero con Entonces, números. Deme números. digamos, Bancolombia me ofrece una rentabilidad del 8%.
Anual, digamos, mensual, bimensual, anual, anual, efectivo anual. efectivo anual, sí. Listo. Y digamos que el grupo Avalun me ofrece el 7%. Ya, listo, efectivo anual. Efectivo anual. Perfecto, listo. Digamos que pues por temas de rentabilidad yo me voy con Bancolombia, pero puede que digamos al tiempo las tasas que maneja el grupo Aval suban porque digamos se cotizó más en la bolsa de valores o pues hubo algún cambio que hizo que la rentabilidad subiera. Entonces digamos fue eso que yo dejé de escoger al tomar la decisión por Bancolombia. O sea, que el costo de oportunidad es tu referente mínimo. O sea, que si tú dices, mire, si yo me meto un negocio, lo mínimo que gano es esa tasa del DTF. Cruzo los brazos, lo que pasa es que ustedes saben mejor que le pueden cobrar a uno ganancia ocasional por eso en impuestos hoy en día. Eso no existía antes, pero ahora lo hace. Pero bueno, te lo acepto. Y así es. Tú mismo, Juan Camilo, ¿qué relación habrá en un negocio, en un mercado financiero, entre la inflación y el costo de oportunidad? No importa el país, fíjate. Antes de que me lo respondas y lo pienses, yo quiero aclarar algo. Colombia, si no es el único país del mundo, es de los únicos donde se habla que un certificado a término se llama CDT. A nivel mundial, ustedes hablan es de CD. Yo voy a Estados Unidos pido un CD, voy a Europa voy a un CD. En Colombia se llama CDT. Esta herramienta de tipo financiero, y ustedes lo saben, es una manera de reconocer la pérdida de poder adquisitivo durante un tiempo determinado a ustedes. Puede ser a 90, puede ser a 180 días, 360 días, básicamente lo que manejamos. Ahora sí, volvamos a lo de Juan Camilo. Juan Camilo, ¿recuerda lo que le acabo de preguntar? Juan Camilo. Sí, No, señor, profe, sí, señor. ¿qué Lo piensas? O escucho. sea, ¿qué tiene que ver la Pues inflación con el costo de oportunidad en digamos cualquier país que, del mundo? pues digamos que la inflación, digamos que es la pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, Perfecto. digamos que esa pérdida del poder adquisitivo se puede entender como un costo de oportunidad en un mercado financiero, digamos, que sería el análisis que yo saco de eso. Juan Camilo, digamos que tú vas a un país como Costa Rica, por cierto, es la primera vez que vas, y te invitan a un negocio. Y eso te pintan pajaritos y te dicen, no, es que esto mejor dicho, y es que esto con el COVID no va para más y no sé qué. Pero tú que ya estuviste en clase de finanzas internacionales, tú no comes entero. Y antes de viajar, tú entraste a la página del Banco Central de Costa Rica o a un banco comercial, que ahí aparecen esos datos. Y averiguaste que la tasa de inflación ese año va por el 3.9%. Cuando te pintan el negocio, te dicen, este negocio es de lo mejor porque eso en el COVID, eso nadie le va a ofrecer más. No, Camilo, eso no hay nada que hacer. Te ofrecemos el 3.5% fijo, fijo sobre este negocio anual. ¿Qué reflexión mental haces? ¿Y qué tiene que ver con la inflación y el costo de oportunidad? Pues yo creería, profe, que si me ofrecen el 3,5% de rentabilidad por ese negocio y la inflación es del 3,9%, pues estaría diciendo que, digamos que la pérdida de capacidad de pago, digamos, de los que me están proponiendo el negocio, no tendrían cómo responder ante la inflación que presenta el país en ese momento. ¿Y qué más? Porque eso tiene que ver con el costo de oportunidad. Y que pues mi costo oportunidad, digamos que sería casi el 0,4%, ¿no? Exactamente. Exactamente, Juan Camilo. El costo de oportunidad de ustedes en cualquier negocio, en cualquier parte del mundo, con cualquier tasa que les ofrezcan. Juan Camilo, el teórico es la inflación de ese país. Porque hay veces uno se va a ciegas y eso le pintan a uno y le dicen, mire, este es el negociazo. Su costo de oportunidad mínimo teórico, ya les voy a decir por qué teórico, es la inflación en ese país, en esa moneda.
en esa moneda. Muy bien, Juan Camilo, muy bien. Ok. Gracias, Juan Camilo. No se me va a perder otra vez porque yo vuelvo y lo llamo. Y ahí sí No, que no, le digo señor. yo a Gilbert. Toca que Gilbert vuelve y le pase el WhatsApp y le escribe, no, mire Juan Camilo que el profesor Ojeda lo está buscando. No, hombre, ese hombre ahí se pone grave ahí. Ok. Bueno, entonces lo que acaba de decir Juan Camilo es tal, así deben pensar ustedes en un negocio internacional. Siempre. ¿Por qué dije que el costo de oportunidad y la inflación? Ahí está la segunda pregunta. Porque en realidad las tasas las dan los CDs o CDTs en Colombia. Los CDTs o CDs en el mundo entero. Ningún banco que les ofrezca a ustedes menos de la inflación de ese país les está reconociendo el costo de oportunidad en un bono. Pero si les reconoce la inflación o por encima de la inflación en un CD a un año, les está cubriendo el costo de oportunidad, que como bien decía Juan Camilo, es el costo mínimo que tiene uno por renunciar a una ganancia que está asegurada. ¿Y qué es lo que está asegurado? Pues un CDT. Al fin y al cabo lo compro, lo aguanto un año y saco la rentabilidad. Así que ya les dije, en el caso colombiano y otros países, hay unos impuestos que están grabando este tipo de rentabilidades. En la práctica, ¿qué se hace? En la práctica, cojo mi costo de oportunidad teórico, que es la inflación, y empiezo a hacer lo que hizo Juan Camilo. Empiezo a buscar en el resto de bancos qué banco me ofrece una rentabilidad mínimo por encima de la inflación y saco un CDT. Eso es su costo de oportunidad, porque ustedes se ponen a pensar, le ponen un negocio buenísimo. Yo digo, bueno, la inflación más unos 2 puntos, pues ¿quién me lo da? Un banco. Compro un CDT y listo. Y ya. Y no corro tanto riesgo que esta persona ni la conozco, me la acaban de presentar muy buena gente, la gente en Costa Rica, pero ese es un riesgo. Joven Paula Camila Benavides, ¿quedó claro? Paula, vamos a decir que me tocó Sí, volver a llamar. señor, profe. No, no, no. Sí. Mamá. Paula, ¿quedó claro? Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad teórico en cualquier negocio en el mundo y por qué? El CET. Me va a tocar pedir ayuda ahí, Paula. Juan Camilo, ¿cuál es el costo de oportunidad mínimo teórico que existe en cualquier negocio en el mundo y por qué? La tasa de inflación. La tasa de inflación Porque, en esa moneda, ¿por qué? porque digamos que es ¿Es la pérdida de qué? la pérdida del poder adquisitivo de ese país. Exacto, Es lo que eso es, está dejando de eso ganar. es, eso es. Paula, sí quedó claro que Juan Camilo nos ayuda y dice, profe, pero ya 3 veces llamándome, pero no importa, profe, pregúntame otra vez, ya lo voy a llamar la cuarta. Paula, ¿sí quedó claro? Sí, señor. Ah, bueno, esa es la teórica. ¿Cuál sería la práctica? ¿Cuál sería el costo de oportunidad ya en la práctica que yo utilizaría, que tú utilizarías para tener referencia en cualquier negocio? ¿Me preguntas a mi profe? Sí, en la práctica, ya sabemos que en la teoría el costo de oportunidad mínimo en cualquier negocio en el mundo es la inflación en esa moneda. Pero en la práctica, ¿cuál es el costo de oportunidad de cualquier negocio? ¿Qué referente tienes como mínimo del costo de oportunidad? ¿Qué haces? Como mirar la posibilidad de que el producto, llegado el caso, mi producto sea viable dentro del país. Paula, se lo dije que nos va a tocar volver a molestar a Juan Camilo. Juan Ay, Camilo, no. Juan Camilo, qué pena, qué vaina, es que nos da esta vergüenza. Juan Camilo, ¿cuál es el costo de oportunidad en la práctica y por qué? Pues lo que el profesor nos decía ahorita, que digamos buscar algún negocio que nos ofrezca más por encima de la inflación. Pero en uno que casi no corre riesgo, ¿cuál sería? ¿Ir a buscar qué? ¿En dónde? Tú lo dijiste. Pues un CDT en un banco. Exactamente. Un certificado de depósito a término. Exactamente. Joven Paula Camila. Ese Juan Camila estuvo y sobrado. Y eso que entró y salió varias veces. Que caramba, pero llegó impulsado. ¿Sí o no, Paula? Sí, señor. Sí. Bueno, no le volvamos a preguntar nada, que ya nos da pena, ¿cierto?
Profe, pero digamos, viéndolo ya desde otra parte, que no sea un CDT, ¿cómo se podría ver? Porque si yo lo veo como un costo de oportunidad, lo podría también ver por el lado de que no, yo no vaya a invertir, sino que de pronto, como yo lo trataba de poner más o menos en que yo quisiera poner allá un negocio o quisiera invertir, no en un CDT directamente porque me da rentabilidad sí, el banco me da la rentabilidad. A lo que yo voy es que como comercializar el, el producto se podría ver también de esa manera. Claro, claro, pero es que muchas veces, Paula, lo que sucede es que uno, por la volatilidad, por las dudas, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el COVID, mucha gente tiene muchas dudas. Entonces, lo que yo le aconsejaría, si hay mucha volatilidad y mucho riesgo, es compre un CDT a un año. Eso le garantiza 1.5, que es lo que están dando por encima de la inflación, pero por lo menos, si es harto dinero, gana plática. Si es poco dinero, mejor guárdela ahí porque uno ni sabe lo que va a pasar. Y lo que sucede cuando uno entra y saca tanta plata al banco es que las oficinas de impuestos de los países empiezan a preguntar si tan solo esta persona llegó de Colombia o en Colombia. La DIANA empieza a escribirte y te dice que hoy en día los bancos tienen que explicar los movimientos bancarios. Pero si es una cantidad interesante y es bien habida, yo te diría, mínimo el CDT. Ahora, si quieres ver el mercado, uno hace eso. Uno hace un estudio de mercado y dice, bueno, me están pidiendo que me meta al mercado de las flores. En el último año, en los últimos 6 meses, ¿cuál ha sido la rentabilidad promedio del mercado de las flores? El 6%. Ese es tu costo de oportunidad. Esa es una manera de sacarlo. Pero la fija, la que menos corre riesgo, cómprate, si es alto dinero, cómprate o adquiere un CDT a un año. Esa sería mi recomendación, Pablo. Okay. Y más en el COVID-19. ¿Vale, Paula? Sí, sí, pero digamos, sería como en un banco que sea, ahí es donde uno se da el costo de oportunidad, porque uno elige, por así decirlo, el banco, como lo decía Juan Camilo, que uno puede elegir el banco, entonces no va a elegir un banco que tenga problemas. Bueno, por un lado, porque, y esa es una buena opción de análisis, Paula, y le voy a decir por qué a los jóvenes. A veces los bancos comerciales tienen problemas de liquidez y les suben las tasas de captación y todo el mundo, uy, qué chévere la tasa. Pero qué tal que ese banco tenga problemas de liquidez y no te pueda pagar ese bono, por ejemplo. Que realmente un CDT es un bono. Pues hay que buscar es bancos que tengan una solidez, que tengan una fortaleza, y que sepas tú que cuando pase el año te van a responder. Ahora, en el caso colombiano es muy difícil que eso pase, porque después de lo que nos pasó en la crisis de los 80 y de los 90, en el sistema bancario, digamos que se generó una cadena de soportes y de fondos que respaldan cuando los bancos se quiebren. Pero sí debe uno buscar tasas creíbles y tasas de mercado con bancos fuertes. Así te ofrezcan, como te digo, 1.5, que normalmente ofrecen eso, un buen banco. Lo que sucede es que ya también te lo decía, con esto del COVID, pues para meter a uno de esos, un CDT por ahí 100 millones en arriba. Porque si te pones a ver, pues el 1% sobre 30 millones, 10 millones, ¿cuánto es? Y si renuncias a esa plata, tenerla dispuesta durante todo el año. Pero siempre el costo de oportunidad, no se te olvide, teórico es tu inflación y tu práctico es, como decía Juan Camilo, las tasas de los CDTs en Colombia o los CDs en el mundo que se estén ofreciendo en ese momento a un año. ¿Listo, Paula? Sí, señor. Bueno, por eso aparece en rojo para terminar esta parte, jóvenes, y irnos a descansar, que efectivamente en la práctica también existen, inclusive en materia de negocios, si les están pidiendo en el mercado de usura, o ustedes están consiguiendo plata o negocios, lo máximo que se les puede cobrar son las tasas de usura. Si no estoy mal, estamos cerca del 27% en este momento. Y, o si no, la ETF también es una tasa de referencia. Sin embargo, yo me iría por las tasas que ofrecen los certificados de depósito a término en Colombia. Y en teoría, las tasas de inflación. Para irnos a descansar, porque estuvimos súper juiciosos, les voy a mandar este otro documento. Este otro documento. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Listo. Bueno. Jóvenes, en 8 días creo que tenemos el parcial. No sé si alguien me quiere corregir.
alguien que me esté escuchando y me diga, profe, ¿es así o no es así? Carol, Juliana. Juliana tocó. Profe, es el 17. El 17, profe. El 16. Listo, listo. O sea, espérate, yo cojo mi calendario. En 15 días. ¿Sí? El 17, profe. Sí, señor. Jueves Sí, en 17. 15 días. Bueno, en esta ocasión, para esta semana, yo les voy a mandar un cuestionario chiquito, no va a ser muy largo. Y recuerda que cada quien me escogió su país. Los países que me escogieron me van a resolver un cuestionario que tiene que ver con la aplicación particularmente de la inflación como análisis de entorno de las finanzas internacionales. Se pueden hacer en grupos, yo como les hice la vez pasada, les mando las indicaciones, las palabras máximas, les voy a dar tiempo suficiente para que lo hagan, no lo voy a hacer hoy porque estoy muy cansado y no quiero cometer errores mentales, mañana subo ese taller y mañana lo tienen a disposición de ustedes. Están pendientes en el término de día, que Juliana me jale las orejas si se me olvida. Perdón, Andrés. Geraldine, ¿me estabas diciendo algo? Sí, profe, te preguntaba de a cuántas personas. Déjeme lo consulto esta noche con la almohada, bueno, porque estamos en pre de parcial, entonces me interesa que estudien harto. ¿Vale, Geraldine? Vale. Entonces, Juliana, si a mí se me olvida mañana, me jala las orejas, Juliana, ¿vio? Bueno, profe. Bueno, listo. Bueno, jóvenes, fíjense, se nos pasó el tiempo y no nos dimos cuenta. A ver. Adelina, gracias por estar en clase. Diana Carolina, gracias por estar en clase. Geraldine, como siempre, Bueno, tan profe. participativa, gracias. Juan Camilo dice lució, y eso que entró y salió que dio miedo. Juliana, como siempre, toda pilosa. Carol, Lisette, gracias por estar en clase. Lady, gracias por tus aportes. María Camila, gracias. Paula Caterín, gracias. Paula, gracias por tus preguntas. Gilbert, gracias también por sus preguntas. Muy amables, gracias por estar en clase todos hoy. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, Lady, cuídate y vete a Hasta descansar, luego, que ya es tarde. gracias. Juan Camilo, muy bien. No, profe, que descanses. Geraldine, voy a hacer lo posible, créame. Váyanse a descansar, jóvenes. Gracias, hasta luego. Bueno, que estés bien. Paola, que estés bien. Chao, profe. Bueno, cuídate, joven monitora. Bueno, muy bien. Listo.